Bueno, a mí no me ha salido el ejercicio 12, el primer ejercicio 12 de la entrega 9, porque ya ve que hay dos 12. El primero no me ha salido. El ejercicio 12. De la primera lista, no. Sí, de la primera lista. Es que, o sea, creo saber cómo hacer la ida, pero no el regreso. El que si F es diferenciable. Ajá, entonces FK, o sea, un Ajá. FK de... Ajá. En la clase anterior alguien me había preguntado eso mismo y habíamos dicho que, bueno, que el caso lo íbamos a abordar para el caso de funciones de R2 en R2, donde la F, bueno, F mayúscula vamos a ponerla para diferenciarla de la otra, donde la F pues era lo conformaban un par de funciones donde tanto F1 como F2 iban de R2 a R. En general, pues el dominio puede ser solamente un subconjunto de R2, pero lo escribimos así porque lo que vamos a hacer no es fundamental donde sea el dominio. Entonces, ¿cuál es la parte que, digamos, F diferenciable en P sub 0, que sea X0 y Y sub 0, implica F1 y F2 diferenciables en P sub 0. Esa sería una afirmación. Esa es la que dices que ya salió. Sí, creo que sí, esta parte ya me salió. Bueno, lo que hice fue, simplemente decir que la derivada, bueno, la matriz de derivadas, si f es diferenciable, entonces su matriz de derivadas existe y por lo tanto cualquier fk es diferenciable, ¿no? Eso fue lo que pensé. No sé si vaya No, por ahí. no, hay que hacer la demostración, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que probar? Tenemos que probar, o sea, para probar esta implicación, tenemos que probar esto, ¿no? Que si el límite de f de p menos f en p sub 0 menos la derivada de f en p sub 0 punto p menos p sub 0 sobre la norma de p menos p sub 0 cuando p tiende, que si este límite es 0, que entonces que si ese límite es 0, entonces el límite de F1 de P menos F1 en P sub 0 menos la derivada de F1 en P sub 0 por P menos P sub 0
sobre la norma de P menos P sub 0 cuando P tiende a P sub 0, que este límite es igual a 0. Y lo mismo para F2. O sea, probar esta implicación es probar que si esto se cumple, entonces cada uno de esos tiene como límite a 0. Ahora, ¿qué significa que el límite de esto, que el límite de la expresión de la izquierda sea 0? Pues significa que para todo épsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0. O sea, esto es equivalente a decir que para toda épsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que si la distancia de P a P sub 0 es menor que delta, pues entonces la distancia de este cociente, que ya no lo voy a poder escribir aquí, menos 0, es menor que épsilon, donde no, lo que no he escrito aquí es esto es ese cociente. Que si esto es cierto, entonces ocurre lo correspondiente para este cociente de aquí. Eso es lo que hay que probar para probar la implicación que aquí escribimos. O sea, si eso no fue lo que hiciste, entonces no está hecha la demostración. Así que dime. Sí, profe, ya me quedó claro. O sea, no fue eso lo que hiciste. No fue eso. No. Bueno, pues entonces vamos a ver. Así que vamos a ver. Vamos a tener con la hipótesis que F mayúscula diferenciable en P sub 0 implica por definición que para todo épsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que si P menos P sub 0 es menor que delta, entonces la norma de f de P menos f de P sub 0 menos la derivada de f en P sub 0 por P menos P sub 0 sobre la norma de P menos P sub 0. Esto es igual a 0. Espero que se logre ver esto último, si no, de menos escuchen lo que digo. Así que esta es la hipótesis, que para toda épsilon existe delta, tal que si esto es menor que delta, entonces esto se vuelve menor que épsilon. ¿Qué estoy diciendo yo aquí? Menor que épsilon. Y esa es la hipótesis. Pero vamos a ver este cociente de manera un poco más explícita para poder incorporar a las componentes de la F mayúscula este cociente. Implica que es... Entonces, esto F diferenciable quiere decir que ocurre eso. Ahora,
f de p menos f en p sub 0 menos la derivada de f en p sub 0 por p menos p sub 0. ¿Esto qué es? Vamos a describirlo y después usar aquella hipótesis. Esto es descrito en términos de sus coordenadas, es F1 en P sub 0, F2 en P sub 0, eso es F en P sub 0, porque las componentes de F son F1 y F2. O no, en P sub 0, no, en P, que es F de P, menos F1 en P sub 0, F2 en P sub 0, menos la derivada de F. Pero F, recuerden, F es F1, F2. Así es que la derivada de F va a ser esta matriz. Va a ser la matriz parcial de F1 respecto de X, parcial de F1 respecto de Y, parcial de F2 respecto de X, parcial de F2 respecto de Y, todas evaluadas, las derivadas parciales evaluadas en P sub 0. No lo escribo ahí porque se amontona mucho la escritura, pero las derivadas parciales están evaluadas en P sub 0. Y haciendo este producto con P menos P sub 0, que si P es XY y P sub 0 es X0, Y sub 0, entonces P menos P sub 0 es X menos X0, Y menos Y0, que lo escribimos como un vector columna para que se pueda hacer la cuenta. De tal manera que esta diferencia es escrito en términos explícitos, es ¿quién? Es F1 en P, F2 en P, menos F1 en P sub 0, F2 en P sub 0. Y ahora vamos a hacer esta cuenta y lo vamos a escribir como un vector fila, que va a ser la primera fila por la única columna. Así es que va a ser la parcial de F1 respecto de X por X menos X0 más la parcial de F1 respecto de Y por Y menos Y0, esa es la primera componente. La segunda componente es esta fila por la única columna, la parcial de F2 respecto de X por X menos X0, más la parcial de F2 respecto de Y por Y menos Y sub 0. Espero que se pueda leer hasta el final. Está escrito Y menos Y sub 0. Esto es, toda esta suma es esta diferencia en términos de sus coordenadas. Pero estos son sumas de vectores. Este tiene dos componentes y dos componentes. Así que sumando los vectores,
sumando los vectores, esto que acabamos de escribir se puede escribir de esta manera, como el vector formado por las primeras componentes, F1 de P menos F1 en P sub 0 menos la primera componente parcial de F1 respecto de X por X menos X0 menos parcial de F1 respecto de Y por Y menos Y0. Esta es la primera componente usando cómo se suman los vectores. Y aquí vamos a tener F2 en P menos F2 en P sub 0 menos la parcial de F2 respecto de X por X menos X0 menos la parcial de F2 respecto de Y por Y menos Y0. Esto es este vector, es el numerador. O sea, en esto se convierte esto que he puesto aquí en el recuadro, puesto en términos de sus coordenadas. Pero por tanto, que el cociente, esto ya no lo voy a escribir otra vez, la norma de este vector sobre la norma de P menos P sub 0, que es el límite que la hipótesis es que este límite vale 0, este cociente se puede escribir como, pues todo esto que está ahí en este paréntesis. Ya no lo voy a escribir. Se puede escribir como la norma, le vamos a poner así, todo esto, como la norma de esta expresión sobre la norma de ¿quién? La norma de P menos P sub 0. ¿Sí o no? Bueno, vamos a escribirlo. Porque si no, no vamos a... Este cociente, entonces, se escribe como lo voy a escribir las reglas, para que no me cuesta trabajo. O sea, por tanto, que la norma de f de p menos f en p sub 0 menos la derivada de f en p sub 0 por p, lo que estamos escribiendo de esta forma, sobre la norma de p menos p sub 0, pues se puede escribir como la norma de ese vector, la norma de f1 de p menos f1 en p sub 0 menos la parcial de f1 respecto de x por x menos x0 menos la parcial de f1 respecto de y por y menos y sub 0 y menos y sub 0 como primera componente, toda esta suma,
Y luego aquí F2 en P menos F2 en P sub 0 menos la parcial de F2 con respecto de X por X menos X0 menos la parcial de F2 respecto de Y por Y menos Y sub 0, la norma de este vector sobre, bueno, salimos derecho, pero sobre la norma de P menos P sub 0. O sea, este cociente se escribe de esta forma. Entonces, de esta igualdad, de hecho, se resuelven las dos cosas. ¿Por qué? Bueno, de esta igualdad, por ejemplo, implicamos esto. Implicamos que el valor absoluto de F1 de P menos F1 en P sub 0, bueno, lo escribo más abajo, o sea, de esta igualdad, implicamos, decía, que el valor absoluto de F1 de P menos F1 en P sub 0 menos la parcial de F1 respecto de X por X menos X0 menos la parcial de F1 respecto de Y por Y menos Y sub 0. Esto sobre la norma de P menos P sub 0, sobre la norma de P menos P sub 0, pues es menor o igual a la norma de F de P menos F de P sub 0 menos la derivada de F en P sub 0 por P menos P sub 0 sobre la norma de P menos P sub 0. ¿Se ve por qué? Sí, profesor. Muy claro. Porque el valor absoluto de cada componente es menor o igual que la norma del vector. Entonces, si hay una delta tal que esto se hace menor que epsilon, pues esto también se hace menor que epsilon, pero que esto sea menor que epsilon para toda epsilon quiere decir precisamente que el límite de este cociente es ¿cuánto? Es 0, y eso significa que la F1 es diferenciable. Entonces, por ejemplo, así probamos que si F grande es diferenciable, entonces, pero esto que hicimos con F1, pues también se puede hacer con F2. Entonces, esta desigualdad permite probar que si la F grande es diferenciable, cada componente es diferenciable. Esta es la desigualdad. ¿Sí o no? A los que tengan la misma duda, díganme. ¿Sí quedó claro cómo va la historia? Sí, para mí sí quedó claro, profe. O sea, lo fundamental es esta igualdad. Es decir, que no es más que describir en términos de sus coordenadas. Bueno, se termina por acá. Esa es. Porque ahora, supongamos que cada FI es diferenciable. Entonces lo que vamos a tener es que este cociente, que el numerador, la norma del numerador va a ser
Que la norma del numerador va a ser menor o igual que la suma aquí debe ir, bueno, vamos a escribirlo más a la izquierda, menos parcial de F1 respecto de Y, o bien Y sub 0. También vale esto. Ahora, este cociente es menor o igual por el hecho de que la norma de un vector es menor o igual que la suma de los valores absolutos de las componentes. Pero entonces, esto, el P menos P sub 0, se puede repartir en cada uno de ellos y esto quedaría así, sobre la norma de P, pues porque por la forma en que se suman fracciones, no hay aquí nada más que eso, ¿no? Por la norma de P menos P sub 0. Dos fracciones con el mismo denominador se suman los numeradores. Así resta la regla, ¿sí? Bueno, el caso es que entonces este cociente es menor o igual que la suma de estos dos. Pero si esto es diferente, si la F1 es diferenciable, para hay un delta 1 para el cual este cociente se puede hacer menor que epsilon sobre 2. Y hay otro delta 2 para el cual este otro cociente se puede hacer igual menor que delta 2. Y tomamos el mínimo de las deltas, este cociente se hace menor que delta 2, este también menor que delta 2, y entonces la suma se hace menor que delta, que epsilon, perdón. Si tomamos el mínimo de las deltas, esto se hace menor que epsilon sobre 2, y esto se hace también menor que epsilon sobre 2. Entonces la suma se hace menor que epsilon, pero entonces por transitividad este cociente también se hace menor que epsilon, y entonces estaremos probando que si cada una de las componentes es diferenciable, pues la F mayúscula es también diferenciable, es la otra implicación. Ese es el trabajo que había que hacer. A ver, dígame. Profesor, ¿Qué pasó? yo hice lo mismo, pero no sé cómo justificar que estoy haciendo la suma de esas fracciones. ¿Cuál es? Bueno, esa suma de ahí que tiene lo del valor absoluto, de eso, de la definición de que son diferenciables F1 y F2, no sé cómo justificar que estoy haciendo la suma para probar que el término de arriba es menor, es menor o igual. O sea, lo que sí queda es que si no tuvieras más que uno solo, pues simplemente el numerador es menor o igual que esta suma. ¿Eso sí está bien o no? Sí. Pero pues si tienes que A menor que B, A menor que B, y el denominador es positivo, pues va a ocurrir que A sobre C menor que B sobre C, ¿no? O sea, basta con que los numeradores tengan esta desigualdad, y si el denominador es positivo, pues se mantiene la desigualdad. O Ok, no es. ok. Sí. Sí, bueno, es que no sé, no sé, pensaba que era, por decirlo, trivial, pero no sabía si tenía que justificarlo de algún modo o nada más, si con ese razonamiento estaba bien. Bueno, es que eso ya es un asunto de las propiedades reales, porque al final estos son números reales ya.
Sí, 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 sí. Bueno, gracias. Bueno, ¿alguien más tiene problemas con esto? O sea, ¿tienen más dudas? O ya con esto se ha aclarado el asunto. El que me hizo la pregunta que dice, Sí, ya me quedó muy claro, profe, gracias. pero vuelvo a escribir, hazlo con todo cuidado, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, pues esa era la cuestión. Y cuando son n componentes, pues hay que... Esto se repite n veces y el resultado es el mismo. Aquí tomamos dos épsilon nuevas que fueron épsilon sobre 2. Si fueran tres componentes, sería épsilon sobre 3. Si fueran n componentes, entonces tomamos épsilon sobre n y cada sumando lo hacemos menor que épsilon sobre n, de tal manera que sumarnos a épsilon. Ese es el resultado final. ¿Más preguntas? Profe, yo le quería pedir ayuda con un ejercicio de plano tangente. Ajá. Es el ejercicio 7 que nos habla acerca de la esfera unitaria. Ejercicio 7 de la entrega 9. Ajá. Y es la segunda ronda de ejercicios que viene en esa entrega. ¿Qué número tiene? ¿El Es el 7? 7. Ajá, y ¿El está. 7 dices? Sí, sí. Ajá. El Dice que es de. plano. Ujú. Ajá. Y pues para ese empecé demostrando que la esfera era diferenciable en ese punto, pero ya después no supe cómo construir el plano porque creo que el hecho de que estemos trabajando, no sé, en R3, como que ya no entendí cómo interpretar el plano, aun cuando me puse a estudiar la definición que nos daban en la entrega anterior, profe. ¿Me ayuda? A ver, hay en la página 96, en lo que se llama, les he puesto como ejemplo 1, pero le he puesto como una proposición. Si lo ubicas, Voy en camino. en todo caso te lo leo. Sí, claro. Dice proposición, sea S una superficie de nivel de una función diferenciable. De una función diferenciable f que vaya de D, que está en R3 a R, y P sub 0 un punto en la superficie de nivel. Entonces, el gradiente de F en P sub 0 es normal a S en P sub 0. Dice, sea S una superficie del nivel de una función diferenciable F que vaya de algún conjunto D que está en R3 a R, y P sub 0 un punto en la superficie de nivel. Entonces, el gradiente de F en P sub 0 es normal a S en P sub 0. Que dice que si tú tienes una función de algún conjunto en R3, conjunto D, en R3 a R, que si tienes una función aquí de algún conjunto, y ahora te fijas en dentro de la región, te fijas en una superficie S que se forma con aquellos puntos de la región donde F de P es un número C, o sea, una superficie de nivel.
que la superficie de nivel es el conjunto de puntos del dominio tal que bajo la función se asocian con el mismo número, una superficie de nivel. Entonces dice, si P es un punto en la superficie de nivel, el gradiente de la función en ese punto P es normal a la superficie. Eso dice el resultado. El llamado proposición, pero le he puesto ejemplo 1. Entonces, para nuestro caso, se nos pide considerar a la esfera S, o sea, el conjunto de puntos X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada igual a 1, como una superficie de nivel. Eso quiere decir que S va a ser el conjunto de puntos de alguna función de R3 a R, tal que su imagen es un número fijo. Y bueno, por este solo hecho, la tal función ha de ser f de x, y, z, a, x cuadrada, más y cuadrada, más z cuadrada. Esa es la función. Y entonces la esfera es una superficie de nivel para esta función. ¿Qué superficie? Por aquel conjunto que se forma con todos los elementos de R3 que tienen como imagen ¿a quién? A 1. Eso es la esfera. Pero si la esfera es una superficie de nivel, por este resultado que te estoy diciendo, al evaluar el gradiente en un punto de la superficie de nivel, o sea, el gradiente en un punto de la esfera, el gradiente va a ser normal a la esfera en ese punto. Y ahora, ¿cuál es el punto? El gradiente de f en general, f de x, y z, es ¿qué cosa? El 2x, 2y, 2z, en cualquier punto x, y, z. Pero lo queremos calcular en qué punto de la esfera. En el punto 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3. D igual a 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3. Este es un punto de la esfera, porque si sumamos los cuadrados, pues precisamente nos va a dar ¿qué cosa? Nos va a dar 1. ¿Sí está bien? Entonces este es un punto en S. Es un punto en la superficie de nivel. Pero por ese resultado, el gradiente evaluado en este punto va a ser normal a la esfera en este punto. Y el gradiente evaluado en ese punto, el gradiente de f evaluado en 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3, el gradiente evaluado ahí, ¿cuánto es entonces? A 2 sobre raíz de 3, 2 sobre Ajá. raíz de 3, 2 sobre raíz de 3. 2 sobre raíz de 3, es el gradiente. Este es un vector en R3 que es normal a la esfera en este punto. Pero entonces tenemos ¿qué cosa? Un punto por donde ha de pasar el plano y un vector normal. La ecuación del plano ha de ser ¿quién? El plano ha de pasar por este punto de la esfera porque tiene que ser tangente a la esfera.
O sea, tenemos esta situación. Y el 1 sobre raíz de 3 es un vector por aquí, ¿no? Este es el punto P. Este es el punto 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3, las tres componentes son positivas. Y el gradiente es un vector normal. De hecho, es un múltiplo de este, pero bueno, pensémoslo empezado aquí, ¿no? Entonces tenemos que el gradiente de f en ese punto y un punto por donde pasa, entonces el plano tangente ha de ser una cosa de este tipo. El plano que pasa por este punto con vector normal, el gradiente de la función en ese punto. ¿Y cómo son las ecuaciones del plano? Pues son n punto p menos p sub 0 igual a ¿qué? Igual a 0. Esa es la ecuación del plano. N es este vector, p sub 0 es el punto de tangencia y el p que es x, y, z, ¿no? Es el punto genérico del plano. No sé, dime. Sí, con eso ya quedó, profe, muchas gracias. Profe, Bueno, entonces en ese tenemos que demostrar que es diferenciable, aparte de este proceso que no, hacemos pero para... la f es diferenciable porque es un polinomio. Ok, Es la que tiene que ser diferenciable, es la f, y S es la superficie de nivel de una función diferenciable. Pero la f es diferenciable porque es polinomio y los polinomios son diferenciables. No sé si en algún lugar, yo creo que sí, se probó que la f de xy igual a x y la g de xy igual a y son funciones diferenciables. Pero si son funciones diferenciables, como suma de diferenciables es diferenciable, producto de diferenciables es diferenciable y cociente de diferenciables es diferenciable, cada vez que se tengan suma o potencias de estos números van a ser funciones diferenciables. Pero esas esas funciones se llaman polinomios en R2. Así que los polinomios en R2 son diferenciables en todas partes. Los cocientes lo son, excepto donde el denominador se haga cero. ok, profe, gracias. Ajá. Los ejemplos que se ponen precisamente dan el material para abordar este tipo de casos, ¿no? Por ahí le hago una observación, aclaración, o más bien le doy un informe a Karina. ¿Estás, Karina? Sí, profe, aquí estoy. En algún momento me preguntabas acerca de que yo hacía referencia a una entrega 5. Sí, Es la entrega 9. Hay un error ahí al escribirlo. O sea, es el ejemplo 2 de la entrega 9. Si lo lees, exactamente es lo que necesitamos. vale. Entonces, bueno, lo voy a estar revisando. Bueno, En vez sí, de ser la E5, es la E9. de acuerdo. Bueno, pues. Bueno, y por ahí a todos les aviso también que no sé qué párrafo. En la entrega 10. En la entrega 10. No es cierto, la entrega 10 no fue en donde. Fue en donde viene el teorema de Taylor. No sé cuál sea. No lo tengo aquí.
Es donde viene en el teorema de Taylor, por ahí al principio hago la mención de que en el ejemplo 2 de la entrega 5, no, es ejemplo 2 de la entrega 9. Bueno, así va esto. ¿Tenemos más preguntas? Yo tengo otra. Perdón, adelante. Si quieres tocarlos primero. No, insisto, adelante. Vale, gracias. Es que, bueno, mi duda era como, ay, es que no he entendido muy bien cómo se aplica la fórmula de Taylor. O sea, bueno, le puedo como comentar más o menos qué es lo que entendí y me dice si es como correcto hacerlo o no. Sí, a ver, dime, ¿cuál, por ejemplo? Por ejemplo, de la última entrega, la 10, Sí, que viene como, bueno, la instrucción es como escribir la fórmula de Taylor para las siguientes funciones. sí. Y, por ejemplo, el inciso A dice f de x igual a seno de x, seno de y, alrededor de pi, 0 hasta 3 términos. Ajá. Lo que hice, bueno, lo que hice más o menos fue lo siguiente. Dije, ok, bueno, siguiendo la fórmula de Taylor, voy a escribir f de x como, f de x como, bueno, escribí f de x0, y0, bueno, donde en este caso x0 y y0 pues es pi, 0. Y, espérame, ¿qué está escribiendo? Sí, está bien. Y entonces, pues sustituí como en la fórmula sin hacer como todavía el cálculo de Sí, las nada más como que proviéndote de todos los... de todos los cálculos que tenía que hacer. Ajá. Entonces, ya al final, bueno, ya desarrollando todo, como me pedían hasta 3 términos, pues llegué como hasta el término que tiene el 1 sobre 3 factorial. Hasta abajo tiene un... Ajá, la nota, ¿no? Que dice que tengo Ajá, que también como el R4, bueno, el residuo. ajá. Y también ese lo escribí, pero lo dejé indicado como R4 porque no sabía si tenía que calcularlo o no, así que nada más lo puse como R4, así solito. Sí, ese puede quedarse como R4, sí. De acuerdo. Entonces, bueno, dije, ok, bueno, tiene que quedarme como, pues así como decía la nota, ¿no? Que tiene que quedar como paréntesis de sumandos, ¿no? Entonces, ya una vez que había hecho el desarrollo, dije, ok, bueno, ya sé cuáles son las derivadas que tengo que calcular, las derivadas parciales, y Sí, calculé esas derivadas parciales. sí, Y después evalué esas derivadas parciales en pi, 0 y ya obtuve como sí, diferentes valores. La mayoría sí, se anularon, o sea, me dan como 0, y ya al sí, sustituirlas se eliminan muchas cosas y queda como la expresión de f de pi, 0 mucho, muy chiquita. sí. Entonces, al final, bueno, pues bueno, ya al final nada más como que hice cuentas y traté de reducirlo todo lo más posible. Y ya, entonces, bueno, no sé si así se debe de hacer, si ese es como... Ese, sí, ese es el procedimiento. O sea, ir calculando las derivadas parciales que ahí se requieren e irlas evaluando en el punto alrededor del cual se está desarrollando la serie, el polinomio de Taylor. De Y el acuerdo. motivo, pues no se conoce porque no está evaluado en el centro de la vecindad, digamos, sino en un punto en la periferia, ¿no? Ujú. Sí, Muy ese, bien. ese es el camino. Y entonces, bueno, si me piden desarrollar o escribir la fórmula de Taylor para n términos, entonces tengo que escribir, bueno, los n términos y escribir más r sub n más 1, o sea, indicando que está el residuo. Pues si te lo piden hasta n términos, pues habría que escribir el primero, el segundo, a lo mejor el tercero y puntos suspensivos, ¿no? Sí, ok, de acuerdo. Sí, Sí. porque pues no, vaya, depende de quién sea n, no podemos terminar ese proceso, ¿no? Ujú.
Sí, 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 sí. Está bien. sí, De acuerdo. Gracias, profe. Esa era la duda. Ah, sí, espere, sí. una pregunta más. Lo siento, Ajá. igual como en función de esto, cuando nos hablan de escribir la fórmula de Taylor como alrededor de cierto punto, como en este ejercicio que es como alrededor del punto pico más cero, ¿eso qué quiere o qué nos está indicando como de la fórmula? ¿O qué Nos significa? está indicando que el XY es un punto cualquiera en una vecindad del punto que se está dando. Ujú, ok. O sea, quiere decir, tomas en R2 tomas el pico más como el centro y el desarrollo de Taylor se da para los puntos en una vecindad de pi, cero. Ok, bien. O sea, XY cualquiera en esta vecindad. Ujú, ok, de acuerdo. Eso es lo que se está queriendo decir con eso alrededor. Es la notación que se usa, ¿no? Porque, por ejemplo, para R1 también se dice, si solamente estuviéramos trabajando en los reales y tenemos alrededor un punto A, pues decimos que vale para una vecindad de A, que a veces pueden ser todos reales. Muy bien. Pero a eso nos referimos. Ok, bueno, gracias, profe. Bueno, tenemos más por ahí. Yo tenía otra, profe. Ajá, Nada más te quería preguntar algo en el ejercicio 9 de cuentitas. ajá, El 9 precisamente de la entrega 9, de mero dos ejercicios abajo del que hace ratito le pregunté. ajá, ahí voy a ver. Sí, El 10, el 9. el 9, ajá. Le quería preguntar si no en el enunciado que tenemos de z más y derivada parcial de z respecto a x más ese que se hace cero, si no en el lado izquierdo de la igualdad, la z debe estar siendo multiplicada por la derivada de y, porque ya le intenté varias veces y solo me sale si lo multiplico z por la derivada de y. Entonces, no sé. Lo habíamos abordado ya este problema en Ah, algún, perdón, ¿esto ya está? pero bueno, Sale. Ah, sí, sí sale. sale. Sin... Dicen que sí. Ah, ok, ok, Sí, ok. recuerdo que Sí, lo sí habíamos sale. abordado y no terminamos la cuenta, pero todo el mundo decía que sí Ah, ok, estaba bien. ok. Sí, 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 sí. Bueno, muchas gracias. bueno, pues, algo más. Profe, yo tengo una pregunta con la serie de Taylor. Ajá. Sí, Bueno, yo tengo entendido que si yo desarrollo una función en serie de Taylor es para obtener una aproximación y dicha aproximación es más sencilla de utilizar porque solamente sí, tienes polinomios. Entonces, yo en mi clase de electromagnetismo he visto que mi profesor ha desarrollado ecuaciones en serie de Taylor, pero solamente solamente usa dos términos. Y eso me genera duda porque digo, o sea, si es una aproximación, si la serie de Taylor es una aproximación, ¿no sería mejor, bueno, sacar más términos en vez de dos? pues Entonces, depende del problema que se esté abordando, ¿no? No, hay cosas ahí todavía vaya, seguramente en esos temas que tú hablas está probado ya que está probado por la teoría que están trabajando, no por la teoría que dos términos es una buena aproximación ya para los efectos que les interesan, ¿no? Pero resulta que las series de Taylor alrededor de un punto x0 y sub 0
O sea, damos x0 y y0 y ahora damos otro punto en una vecindad de x0 y y0, xy, y se tiene esta expresión, si la función es diferenciable muchas veces, que es otra de las condiciones, pues se tiene que f de xy es igual a f en x0, y sub 0, más, etcétera, ¿no? Más hasta aquí, una cierta expresión, que es 1 sobre n factorial, las parciales a la n, más un residuo, que escriben r más 1. Bueno, pues uno pudiera pensar que este polinomio, si lo extiendo hasta 100 términos, es una aproximación ya del f de y. Resulta que no siempre, o sea, por eso los ejemplos de que no siempre se vuelven ya un ejemplo del análisis matemático, porque pues las fórmulas o todo eso que se usan en las otras teorías está ya muy probado que sí es una buena aproximación. Pero si uno no tiene nada que ver con las aplicaciones, puede ocurrir esto, se vuelve una buena aproximación cuando voy tomando más términos, si es que esto tiende a 0. Si esto tiende a 0, entonces al ir tomando más términos, cada vez se obtiene una mejor aproximación, pero puede ser que esto no tienda a 0. Y entonces, por más que le siga uno, siempre será una mala aproximación. Ahora, el asunto es, suponiendo que esto sí tiende a 0, ¿hasta dónde hay que desarrollar esto para tener casi el valor de la función? No, pues para tener la igualdad se requiere desarrollar esto para siempre, ¿no? Y dejárselo como herencia a los que vienen para que le sigan y a los otros para que le sigan. Y se obtiene lo que se llama una serie infinita, que entonces ya no se trabaja el polinomio, sino trabaja la serie como un límite. Y si el límite cuando n tiende a infinito es, si la serie converge, ese valor al que converge es el valor de f de xy. Pero siempre que esto se corte en algún momento, es una aproximación, posiblemente si es que esto no es muy grande. Entonces, en lo que tú me comentas, seguramente son fórmulas donde ya está probado que sí es una buena aproximación por eso, y eso les basta, ¿no? O sea, es un asunto de la teoría que se está estudiando, no de la matemática, ¿no? Sí, me explico. Sí, profesor, gracias. Bueno, así es que no le echen la bronca a tu maestro del electromagnetismo. Él está haciendo las cosas bien. Bueno, ¿qué más? Yo tengo una duda en el 5 del E10, que ya dijo que le intentáramos a ver si salía. Ajá. Y pues yo lo intenté y salió algo, pero no sé si está bien. De hecho, se lo envié para ver si lo podía revisar y no sé si podía... No tenía tiempo. Ajá, ¿qué haces? A ver, dime así en términos generales. Pues así en rasgos generales, pues Ajá. yo me doy cuenta que al momento de lo que nos da de el gradiente de O sea, vamos a F ver, en Q. poco a poco. O sea, ¿cómo empiezas a plantear el problema? ¿Vas a Pues usar el yo, teorema medio? sí, yo empiezo diciendo que Z es la función eh, F evaluado en alfa de t, con alfa de t la función que conecta a los puntos P y P1 por la curva, ¿no? Con una curva. O sea, Z, bueno, alfa de A, B
Y eso va a la curva. Ajá. En R2, pues no sé si es R2 o letra, no importa, es una parametrización diferenciable, ¿no? De C, ¿verdad? Entonces dices, tú Sí, defines Z igual a alfa compuesto con F, ¿no? Z sí. de T sería eso. Eso me dices, ajá. Y Y bueno, si entonces, derivamos Z y aplicamos regla de la cadena o como nos queramos, lo que queramos hacer, Z es una función que porque F va de R2 a R, ¿no? Así que Z es una función que va de, los reales a los reales. ajá, ajá, ajá. Entonces Z' sería el gradiente de F en alfa de T punto alfa prima de T. Ujú. Bueno, Y pues una vez hecho eso, si hacemos las cuentitas y todo, después ¿qué nosotros cuentas? podemos, A ver, eh, ¿qué cuentas? hacemos el producto punto entre el gradiente de f en alfa de t y alfa prima de t. Ajá, Y entonces nos termina saliendo que z prima de t va a ser igual a alfa 1 prima de t en derivada parcial de f con respecto a su primera componente, y así se suma hasta alfa prima de la enésima componente de alfa multiplicado por la derivada parcial de f con respecto a su enésima componente. ajá. Y entonces esto después, pues yo digo que eh, si decimos un t sub 0 perteneciente a, coma b, tal que alfa de t sub 0 es igual a q, y nosotros hacemos que ese t sub 0 sea el valor que nos hace válido nuestro teorema de valor medio, que z' de t0 va a ser igual a z de b menos z de a sobre b Ajá. menos a. Eso es equivalente a decir que eso es igual a f de p1 menos f de p sobre b menos Pues a. Z en B menos Z en A, usando el teorema de valor medio va a ser igual a Z prima en algún punto teta por, B menos a. por B menos A. Ajá. Bueno, esto es F de P menos F de P sub 0 o F, lo que signifique, ¿no? Y esto es esta cosa de aquí. Ajá. Claro, y Bueno, una vez que, pues, lo que yo utilicé es que ese t sub 0, bueno, ese teta en su caso, es el número tal que eh, Z, no, alfa de S de teta va a ser igual a Q. sí, sí está bien. Y O sea, entonces ahí ya nos va a quedar eh, que si nosotros gradiente desarrollamos, bueno, F en el T, digamos, ¿no? Por, eh, por, por alfa prima en teta, ¿no? ajá. Por B menos A. Ajá. Y bueno, si nosotros pues tenemos, acá ya empiezo a usar lo que nosotros queremos demostrar. Empiezo que alfa, no, el gradiente de F evaluado en Q de producto punto TL va a ser igual a el gradiente de F evaluado en Q multiplicado por alfa prima de T sub 0 multiplicado por 1 sobre la norma de alfa prima de T sub 0 multiplicado por la integral desde A hasta B de la norma de alfa prima T. Pero ¿por qué puedes agregar esto uno sobre la norma? Porque nos está pidiendo que nuestro vector T sea el vector unitario. Ajá, pero cuando lo multiplicas por esto, pues ya no es igual, ¿no? No, pero lo que yo estoy haciendo es que esa z' de teta pasé dividiendo el b menos a,
Y entonces de esta forma, pues yo voy a poder sustituir en lo que nos está pidiendo la pregunta y poder hacer que quede más bonito. No, 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 no. No, ahí no, no checa eso, ¿no? No, pero es que bueno, es que yo no estoy partiendo de lo que usted está haciendo allí, sino, Bueno, eso es lo que me dijiste, sí. Hasta aquí va. ajá, Hasta ahí está justificado todo. bueno, pero es que yo en lugar de hacer eso, nada más puse que z' en teta es igual a z de b menos z de a por 1 sobre b menos a. Z' en teta. Ajá, No, pues Z' en teta es Z de B. Ah, bueno, Z de B menos Z en A sobre B menos A. Bueno, está bien. y pues tomamos eso, pero nada más lo mantenemos ahí como para después poder hacer una sustitución. Nosotros nos pide que demostrar que alfa, bueno, alfa de P1 no, f de P1 menos f de P2 va a ser igual al gradiente de f valorado en Q por TL. Y yo lo que Sí, hice fue desarrollar ese gradiente de fq por TL. Y ahí es donde uso eso que tenemos allá arriba. Entonces, pues me queda que el gradiente de f evaluado en Q de TL va a ser igual al gradiente de f evaluado en Q. Nuestra T va a ser alfa prima en T0 por 1 sobre la norma de alfa prima en T0 multiplicado por la integral de A hasta B de la norma ¿por de qué alfa razón? prima en T. Creo Porque que ahí lo simplemente que estoy haciendo pues el cambio de la sustitución de lo que vale T, lo que vale L y lo que vale creo que cada ahí, cosa. a ver, creo que estás usando ahí lo que se llama teorema valor medio para las integrales. Ajá, una vez que hago eso, uso el teorema de valor No, medio. el problema de eso, esto es alfa prima en algún punto, ¿no? En el punto de tangencia. Es alfa prima en el punto de tangencia. Y ahora tú usas la longitud de alfa, pues es la integral desde A hasta B de la norma de sigma prima de T. Y esto dices, bueno, esto lo puedo escribir como B menos A por la norma de sigma prima en algún punto entre A y B, en algún punto S entre A y B. De ahí, por ejemplo, despejas el B menos A, o pone, hasta pudiera haberlo escrito ahí, el B menos A y va a ser la longitud de alfa sobre la norma. O sea, si llegamos hasta aquí, B menos A será la longitud de alfa sobre la norma y eso ya parece muy esperanzador porque el B menos A se puede escribir como la longitud, en vez de esto, pones la longitud de C sobre la norma. Pero entonces pareciera ser que vas a tener alfa prima sobre su norma y eso te va a dar el vector tangente unitario. Pero eso no está bien, porque esta teta puede no coincidir con ese. Ajá, sí, pero es que yo por eso lo multiplico aparte por la No, norma de 1 por sobre... más que lo multipliques lo que sea, si estás usando ese resultado, te va a dar cosas diferentes. O sea, este va a ser la norma de sigma prima en cierto punto y este va a ser de alfa prima, pues la norma de alfa prima en cierto punto y la norma de alfa en otro punto. Y para que te dé el vector tangente,
tanto el numerador como el denominador tienen que estar evaluados en el mismo teta. Sí, sí, medio leí tu ejercicio y ese es el error. Así que por más que parece que ya, todavía no. Entonces, esta era mi duda, porque sí estaba consciente de que al final me iba a quedar un Z de B menos Z de A multiplicado por, bueno, dividido Sí, entre dos normas exactamente. diferentes. Sí, Mi duda era que no sabía cómo justificar que esas dos normas pues, podían ser igual o no, qué otro camino se pueden tiene no que ser seguir. iguales. Pueden no ser iguales, o sea, siguiendo este camino, todavía no tienes la demostración. O sea, todavía no se tiene la demostración. Por ahí va, pero no, a falta un detalle ahí todavía. ¿Y podría ayudarme un poquito, por favor? Pues ya te ayudé aclarando esto. Yo les comento que una curva puede parametrizarse de muy diferentes formas. Ese es la ayuda que puedo dar. Profe, ¿le puedo comentar lo que yo hice en ese ejercicio que creo que sí ya me dio sin ninguna contradicción? A ver, dame el detalle. Primero hice lo del compañero, consideré una curva que une a los puntos P1 y P. Y después consideré la función de longitud de arco y lo reparametricé con eso. Y ya Bueno, me, por ya ahí me, puede ser. Hay que hacerlo con mucho cuidado, pero sí, por ahí puede ir el camino. Sí, por ahí puede ir. Bueno, pues no más. Sí, es un ejercicio que hay que pensarle, pero si no le sale tampoco se obsesionen, ¿no? Ya le saldrá algún día. Pues que ¿Algo posiblemente más? viene en el examen, profe, por eso estamos tan estresados. Bueno, en el examen va a haber siempre hay una preguntita para el 10. Pero Es- con menos de eso, pues sacan 9 y ya no pasa nada, ¿no? en ese mismo ejercicio yo quería preguntar, ¿por qué me parece que era la función alfa, la curva suave que nos daba el ejercicio, ¿por qué ya sabíamos que era diferenciable? ¿O nosotros dábamos una curva suave ya No, diferenciable? se da, o sea, porque si no es diferenciable, no se puede usar la regla de la cadena, ¿no? Ah, ok, ok. O está suponiendo que tiene esa propiedad. Ok. ¿Algo más? Profesor, ¿me podría dar una sugerencia para realizar el ejercicio 4 de la entrega 10, el que no es obligatorio? De favor. El ejercicio 4, entrega 10, la de... la de Que dice, los máximos y mínimos. ah, pues no sabía que se usaban máximos y mínimos. No, No, es la de, digo, No, la de compruebe que existe un número teta entre 0 y 1 tal que 2 sobre pi es igual al coseno de teta por pi sobre 2. sí, pues ahí la idea es lo que hay que buscar son los puntos entre los cuales hay que aplicar el teorema de valor medio. Y creo que sí es como que 1,0 y 0,1 o algo así. Eso hay que irlo tratando de encontrar para qué par de puntos aplicando el teorema de valor medio se cumple lo que ahí se dice. Es que me confunde lo que se tiene ahí porque tiene 2 sobre pi igual a, bueno, a esa función, coseno de teta por pi sobre 2. Sí, Y bueno, y eso realmente es un punto, porque 2 sobre pi sería una recta paralela al pero eje hay que X. parametrizar esto. Hay que parametrizar el segmento. Y lo que estamos buscando es el teta aquí, ¿no?
hay que parametrizar el segmento y aplicar el teorema de valor medio de funciones de una variable. Ok. Y eso es lo que hay que hacer. Bueno, gracias. Bueno, No es simplemente integrar. Bueno, yo hice eso. no hay que usar el teorema de valor medio. Son ejercicios de esa serie, ¿no? Entonces hay que tratar de usar la teoría que se está dando en ese material. No, porque no, la integral, quién sabe, no va por ahí la cosa. A lo mejor hasta se puede, pues, pero esa no es la idea del ejercicio. Hay que buscar 2 puntos y parametrizar ese segmento, y ahí es donde se va a encontrar. Creo que hasta si le cambian en vez de piso, bueno, si por ahí encuentran 2 puntos para lo que se obtiene sea pi sobre 4. ¿Cuánto es pi sobre 4 el resultado? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Es pi sobre 4 lo que se quiere igualar a cierta cosa? No, 2 sobre pi. 2 sobre pi, creo que es 1 sobre pi o algo así, donde los puntos no son tan complicados de encontrar, pero bueno, se trata de hallar estos 2 puntos. Y el segmento que une esos 2 puntos es la función que tengo ahí, ¿no? De coseno de teta por pi sobre 2, más seno de pi sobre 2 por 1 menos teta. ¿Es esa la que tengo que reparametrizar? No, tomas estos puntos y parametrizas el segmento que se... Ah, ok, ya. Parametrizas el segmento y después aplicas la F, que ahí dice. La F adecuada, pues. Ok, pero es que lo que sigo sin entender es qué significa que todo eso esté igualado a 2 sobre pi. Pues que al que hay un punto aquí, tal que toda esa cuenta te va a dar 2 sobre pi. Que hay un teta en R, tal que al aplicarle toda esta cuenta, la F correspondiente y la parametrización, el resultado va a ser 2 sobre pi. Ok, bueno, yo había entendido que el 2 sobre pi era como la recta de la pendiente de la recta secante. No, ¿Sí está bien? no. Que toda esa cuenta que tienes, ve que la imagen de este teta bajo esa función va a ser 2 sobre pi. Ok, bueno, lo voy a checar. Vayan Gracias. empezando a ver, ¿no? Y si no, pues ya lo revisamos la siguiente vez. Sí, gracias. Bueno. ¿Tienen más preguntas por ahí? Pues si no es el caso, entonces, ¿cuándo? El miércoles vamos a hacer el examen con la misma lógica de los otros anteriores. Estamos. Más atrasado de lo que íbamos, pero va. Primero le quería preguntar indiscretamente, las reposiciones va a ser como en otro, ajá, va a ser como en otros cursos donde nos conviene más estudiar sobre los ejercicios que hubo en el examen, o va a ser distinto, como es mejor estudiar ejercicios en general que nos dio. No, yo creo que para los que vayan a hacer reposiciones, sí, una guía para presentar ese examen van a hacer los exámenes parciales. Al menos en un 75%, ¿no? Ok, Sí. ok, de acuerdo. Sí. Y ya lo otro que ya no es de índole técnico, bueno, no de ese tipo de tecnicismo, era que si me ayudaba con la definición de curva suave, por favor. Tengo un par de duditas de esa definición. Pues una curva suave es una curva que es
la sigma prima es continua Ok. y sigma prima no es cero. O sea, una curva se dice suave si su derivada es continua y nunca es cero. Ah, ok. Esas son Ok. las características de una curva suave. Pero no necesariamente es una parametrización, ¿verdad? ¿Cómo? No, porque sigma prima es tener una función y la función es la parametrización. O sea, Perdón, se me fue el internet. una curva parametrizada siempre es una función de un intervalo cerrado A, B en Rn. Ok. Y decir es suave es decir que esta función tiene derivada continua y que no se anula. Ok, de acuerdo, profe. Muchas gracias. Es una curva suave, sí. Vale. Bueno, Esas eran las duditas que yo tenía extras. Gracias. bueno, pues entonces el miércoles como un cuarto de hora antes de la hora les mandaré el examen y igual que las veces anteriores me lo entregarán 3 horas después. Me lo enviarán 3 horas después. Profe, yo solo tengo una última duda, rapidísima. En los ejercicios de series de Taylor, cuando nos dice llegar hasta el tercer término, ¿es llegar hasta el término 1 sobre 2 factorial o 1 sobre 3 factorial? ¿Qué dice? Hay una notita ahí hasta el final. ¿Qué dice exactamente? A ver, permítame, es que no tengo las hojas ahorita abiertas. Es que yo tampoco lo traigo aquí a la mano. ¿Alguien lo tiene por ahí? Siguiendo esa nota. Sí, dice que f de x, y es igual a a 3 sumandos Ajá. más R4. Ajá. 4. Y eso es cuando decimos hasta el tercer término, ¿no? Sí. Empezando con el valor de la función en el punto. O sea, hasta 3 términos quiere decir que nos paramos en 1 sobre 2 factorial. Ok, ya, esa era mi duda, profe. Sí, muchas gracias. Ajá. Pues bueno, pues así fue como presentamos esta sesión. Entonces, pues nos